Bajo los requisitos de promesa, se requiere la agilidad de los procesos de permisos y otras acciones para el desarrollo expedito de proyectos de infraestructura vital y desarrollo económico. ¿Qué acciones adoptaría en cuanto a agilización y simplificación del trámite, requisitos de permisos de construcción y el flujo adecuado del proceso de permisos expeditos requeridos bajo el título 5 de promesa? Promover y viabilizar la inversión de capital público, privado y de alianzas público-privadas, y cómo habría una reducción de los obstáculos y costos excesivos e innecesarios que resultan de la burocracia gubernamental. La pregunta parte de la premisa de una disposición a colaborar con la Junta de Control Fiscal. Yo he hecho clara cuál es mi posición. Si ustedes quieren un yes man o una yes woman para la dictadura, tienen otros candidatos para escoger. Esa no es la candidata del Partido Independentista Puertorriqueño. Pero quiero hacer apuntes sobre algunos de los temas que también se abordaron en la pregunta, título quinto y las APP. El título quinto de promesa se remite a la Ley 76 que autoriza la declaración de estado de emergencia por el gobernador de Puerto Rico, por el presidente de los Estados Unidos. Y comienza hablando de guerra bacteriológica, explosiones nucleares, terremoto, tsunami, y termina en la última línea haciendo mención de insuficiencias de infraestructura. Ahí cabe absolutamente todo. Y utilizar como punto de partida para la designación de un proyecto crítico legislación que lo que hace es abrir las puertas a la arbitrariedad. Hay que estar en la luna de Valencia para pensar que eso es una garantía de nada. Eso no conduce a la estabilidad, eso no conduce a la sensatez en las obras públicas. Eso es una puerta abierta al favoritismo, a la politiquería y la corrupción. Y no me digan que alguien piensa que la Junta va a estar exenta de esos males. Lo mismo ocurre con las APP. La ley que permite las alianzas público-privadas en Puerto Rico es una ley conceptualmente defectuosa. Le concede a 5 personas, 2 del interés público, los titulares de Hacienda, del Banco Gubernamental y de la Junta de Planificación, jurisdicción completa sobre todo asunto. Una escuela APP lo deciden esas 3 personas que no tienen ningún vínculo con el tema educativo. Algo de salud lo deciden las mismas 5 personas sin que sepan absolutamente nada del tema salubrista. Y además provee para el encarecimiento de los servicios cuando le cobra a los contratistas hasta un 3% de cargos por la actuación de la APP en una ley que contempla como proyectos menores los que son de menos de 55 millones. ¿A quién se le ocurre que esa es una forma eficiente? Hay maneras eficientes, las hay, y hay maneras decentes y limpias de provocar la colaboración con el sector privado. Nosotros proponemos, por ejemplo, el área sur de Puerto Rico, en el antiguo Parque de las Petroquímicas, un gran espacio de generación de energía fotovoltaica, pero sobre bases de colaboración igualitaria, sobre bases de transparencia, no sobre los instrumentos jurídicos que se siguen invocando para alimentar la incompetencia y la corrupción. Tras la aprobación de promesa y su título 5, anticipamos un nuevo interés por compañías de construcción de los Estados Unidos continentales en entrar al mercado puertorriqueño para realizar la obra de infraestructura vital. ¿Qué iniciativas propone su administración para asegurar que las compañías de capital puertorriqueño, que son las que tienen la experiencia construyendo en Puerto Rico, puedan competir en un terreno nivelado con los que vendrán de afuera? ¿Propondría su administración incentivos para estimular la contratación de compañías locales y así garantizar que las ganancias de estos proyectos se queden en Puerto Rico? La pregunta nos pide que propongamos iniciativas específicas para crear un terreno nivelado que permita la participación justa de la industria de la construcción de Puerto Rico. A mí me parece que las respuestas son bastante evidentes, las puede decir casi cualquiera, ¿verdad?
Podemos hacer exigencias sobre la participación de capital nacional, sobre la procedencia de las personas que participen como empleados o contratistas, sobre la compra de materiales. Se puede establecer trato contributivo privilegiado, asignaciones particulares. Se puede, pero no se puede, porque es que la pregunta parte de una premisa también equivocada. Todo aquello que necesite legislarse en Puerto Rico, como cualquier incentivo, va a depender de la voluntad de la Junta para que entre en vigor. No va a haber, no se le va a poner el nombre ni a una calle hasta que la Junta le dé el visto bueno. Así que todo va a seguir remitiéndose al arbitrio exclusivo de esas 7 personas, y por eso es que a mí me parece absurdo que alguien que proponga desarrollo económico para Puerto Rico esté de acuerdo con la dictadura de la Junta, porque está diseñado precisamente para perpetuar la incapacidad de Puerto Rico competir. Y aún antes de la Junta, todos los países que progresan dependen de legislación proteccionista, de que el país tenga la posibilidad de privilegiar a los suyos, a su capital, a sus trabajadores. Pero esto es una colonia. Bajo el Estado Libre Asociado no podemos decidir ya ni qué farmacia opera en un centro urbano en Puerto Rico o en cualquier carretera. Reglamentos de cosas básicas. Ayer estábamos con los agricultores. Aquí se intentó reglamentar el concepto de frescura para privilegiar a los productos avícolas puertorriqueños y no sobrevivió un mes de litigación en el Tribunal Federal. Y de eso es que se trata la inferioridad política. Con esa realidad de la imposición de la Junta de Control Fiscal, ¿qué propondría entonces usted? ¿Qué iniciativas habría? Es que hay una sola iniciativa posible, que es superar el régimen que permite esa anomalía de un país extranjero imponiendo su criterio. Mi propuesta: en Puerto Rico necesitamos las herramientas para poder hacer eso. ¿Queremos establecer privilegios para nuestro capital? No lo podemos hacer bajo el Estado Libre Asociado. Eso solo es posible bajo la independencia. ¿Queremos abaratar costos sacándonos de encima las leyes de cabotaje y la carga que representan, nosotros subsidiando a un país millonario? Pues eso no se puede bajo el Estado Libre Asociado. Eso solamente es posible bajo la independencia. Y repito para terminar una frase que he utilizado antes: Dios se ríe de quienes se lamentan de las consecuencias, pero se congratulan de las causas. Pasamos a la tercera con el tema de energía. ¿Cuál es su posición en cuanto a la conversión de desperdicios sólidos a energía, lo cual también atendería el problema de disposición de desperdicios sólidos? ¿Cuál es el modelo de generación energética que propone para liberarnos de la dependencia del petróleo? En el Partido Independentista Puertorriqueño hemos abogado durante mucho tiempo por la transición a la utilización de fuentes renovables de energía. Nuestro proyecto emblemático en ese renglón es la conversión del cementerio de la Corco en un gran parque de generación de energía que opera en colaboración con la industria privada y con la academia, y la democratización de la producción de energía a través de la colocación de placas solares en espacios residenciales y comerciales privados. Pero la incineración, la quema de basura, es una absoluta involución, es un retroceso, que en el caso particular de la que está propuesta para Arecibo impone una pesada carga sobre el recurso agua y que va a aumentar los traumas ambientales que ya tiene que enfrentar el país por otras fuentes equivocadas de generación de energía, como son las 600, 800, a veces hasta 1000 toneladas diarias que produce AES en su planta en Guayama, sin que haya un espacio adecuado para su depósito. Hay que superar esas formas primitivas de generación de energía. En el caso de los desperdicios sólidos, el Partido Independentista propone el transformar la autoridad en la autoridad de manejo de bienes post-consumo. Anualmente se depositan en Puerto Rico, nada más en plástico, un valor equivalente a 150 millones de dólares en materiales reciclables que no son utilizados porque no existe un mercado final para el mismo. Hasta el 2008, por ejemplo, se estuvo reciclando vidrio. La empresa Owen Illinois cerró porque costaba 5 millones de dólares el realizar reparaciones necesarias al horno, y la respuesta del gobierno fue comprar el horno
y depositarlo en un espacio a la intemperie donde nadie sabe si funciona o no. Esa no puede ser la actitud del gobierno a un tema tan urgente. Y finalmente quiero llamar la atención en el tema energético a las propuestas que estará adoptando la Autoridad de Energía Eléctrica contempladas en el Plan Integrado de Recursos y que tienen como eje la gasificación de varias estaciones, el remozamiento de Aguirre y de otras generatrices, en lo que representa también una medida muy desacertada. Es más caro el remodelar esas facilidades que el construir generadoras nuevas que puedan quemar de forma más eficiente. Y no hay justificación actual para la promoción del puerto de gas de Aguirre al son de $500 millones de inversión inicial y $100 millones de gasto anual. La única justificación es que todo lo contenido en ese informe que ha adoptado la autoridad, preparado por Siemens, apunta a la compra de equipo vinculado a Siemens. Impago a contratistas. Las acciones deficientes de contratación, donde no se han seguido las leyes, en particular la de tener los fondos disponibles al momento de otorgar un proyecto, han contribuido al impago de contratistas y suplidores. Bajo nuestro ordenamiento legal, estas acciones podrían estar sujetas a penalidades. ¿Qué acciones tomarían contra los violadores de estas prácticas de contratar, sobre todo contra aquellos que firman un contrato sin contar con los fondos necesarios para cumplir con ese acuerdo? Nos piden una propuesta de penalidad para los responsables de que se haya contratado de forma irresponsable. Asúmanla ustedes, no sean masoquistas y no vuelvan a votar por ello. En una reunión como esta, yo me imagino que aquí hay millones de dólares sin cobrar por servicios que fueron prestados. Y no saben ustedes si la van a cobrar o no. Anaudi Hernández sí cobró por un servicio que no dio. Eso es lo que vamos a premiar en este país. De eso es que se trata el proceso electoral. En Puerto Rico es muy difícil, podemos decir, le imponemos el peso de la ley. Bueno, ¿y exactamente cuál es el delito del cual se va a acusar? ¿Exactamente cuáles son las posibilidades dentro del ordenamiento jurídico de lograr una convicción efectiva porque alguien otorgó un contrato y luego no aparecieron los fondos? Es una forma irreal de pensar en la imposición de penalidades. Ahora, estaba vigente a principios de cuatrenio una disposición que decía que no se aprobarían proyectos sin que se pudiera constatar dónde estaba la forma de pagar por ello. Y el Partido Popular derogó la ley y le quitó ese mínimo control que tenía la Asamblea Legislativa. Durante la última sesión legislativa, a toda prisa, se aprobó una medida que ampliaba las facultades de los alcaldes de actuar arbitrariamente en la concesión de contratos y privaba a la Asamblea Municipal de ese mínimo espacio de fiscalización. Pasó cómodamente con todos los votos y yo no escuché a nadie protestando en el país. Yo creo que el mío fue el único voto en contra. Así que nos podemos preguntar si van a existir mecanismos jurídicos y podemos... Pero es que la respuesta no es creación nueva de leyes. La respuesta es un gobierno compuesto por gente competente y decente como la que no hemos tenido hasta ahora. Y eso lo deciden ustedes. Porque el día de las elecciones, todos los que estamos aquí, cada uno de nosotros, cada candidato tiene un solo voto. Cada uno de ustedes tiene un solo voto. La pregunta es qué van a hacer con él en lo inmediato para suplir los pagos que se adeudan. El país tiene que lograr una reestructuración de la deuda, e insisto, por eso nuestra oposición a la Junta, en nuestros términos, que privilegie la posibilidad de retener fondos suficientes para pagar a los que se le adeuda, para promover desarrollo económico, para las reparaciones a la infraestructura. Y eso no se va a lograr
si quien está en control de los recursos que generamos todos nosotros, porque la Junta no viene a administrar el dinero federal, la Junta viene a decir qué se hace con el dinero fruto del esfuerzo de los puertorriqueños, mientras dependa de los intereses extranjeros bajo cuyo control llevamos 118 años, esas perspectivas no van a ser nada halagadoras.